Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Bueno, cuando salí del hospital estaba deseando llegar a casa, porque yo qué sé, siempre echas tu cama, a tus casas. Lo que pasa es que claro, yo no podía moverme. No estoy, ahora me he rehabilitado mucho y puedo estar sentada y tal. Cuando yo salí del hospital estaba tumbada como un bebé. Hola, bienvenidos al primer capítulo de Voces del Daño Cerebral, un podcast de Fundación GMP que tiene como objetivo sensibilizar y ofrecer información útil y de servicio público sobre daño cerebral adquirido. En este primer programa hemos querido dar respuesta a una de las principales inquietudes de las personas que sufren daño cerebral una vez superan la fase hospitalaria. Algo tan sencillo como encontrar los recursos asistenciales más próximos o conocer qué trámites hay que realizar para acceder a ayudas públicas se convierte en ocasiones en toda una aventura. Una aventura que por otra parte no hace sino retrasar la rehabilitación en unos momentos en los que empezar a recuperar cuanto antes es crucial. Para hablar sobre todos estos temas nos acompaña Víctor Sánchez, director del Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral Adquirido Polivea Norte y presidente de la Plataforma Española por el Daño Cerebral Adquirido. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, bien. La primera pregunta es obligada y es un poco para poner en antecedentes. ¿Cómo suele ser el proceso de una persona desde que sufre un daño cerebral adquirido hasta que recibe el alta hospitalaria? Bueno, en este caso el proceso hay que diferenciarlo claramente entre lo que sufre el paciente con daño cerebral adquirido y por otro lado está lo que sufre la familia, ¿vale? Son procesos que suceden a la vez, pero que son muy distintos. Normalmente el paciente con daño cerebral adquirido, en función del grado de afectación, suele ser poco consciente en esta etapa de todo lo que sucede. La familia es la que sufre el principal impacto del daño cerebral adquirido, sin duda, y es la que al final tiene que tomar decisiones y ver un poco cómo es el cambio de vida. El proceso para la persona con daño cerebral adquirido normalmente, como decía antes, es un proceso, por un lado, inconsciente, por otro lado, a medida que se va recuperando esa consciencia y se va teniendo claro cuál es el impacto de lo que se ha sufrido, es un proceso muy largo porque cuesta mucho aceptar que uno de repente no pueda caminar, no pueda hablar, no pueda valerse por sí mismo. Con lo cual, a lo que es un procedimiento médico claramente, con problemas médicos, hay que añadir el grado de incertidumbre tan elevado que tienen las personas con daño cerebral adquirido. Por otro lado está el proceso que lleva la familia durante el periodo de hospitalización, que no deja de ser un sufrimiento grande por el impacto que ha supuesto el daño, por el cambio de vida tan grande que va a haber, y tiene un componente añadido que no suele tener el paciente con daño cerebral adquirido, que es el qué va a pasar en el futuro. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Mientras la persona está hospitalizada, todo está muy claro. Tanto el paciente como la familia son sujetos pasivos, digamos, en toda esta situación. Es estar un poco a lo que nos digan los médicos y hacer y demás. Pero a medida que se va aproximando el alta, lógicamente el nivel de incertidumbre crece. Uno no sabe cuál es la siguiente etapa y tiene que ir pensando en ello cuando todavía se está muy pendiente de cuestiones eminentemente clínicas y médicas. Y una vez que recibe el paciente el alta, ¿cuáles son las necesidades básicas que se va a encontrar? ¿Por dónde se debe empezar? Pues, aunque debido a mi profesión lo lógico sería mirar por la rehabilitación y por lógicamente pensar en que esa persona recupere todas las capacidades que ha perdido en la mayor medida, si preguntáramos a cualquier familiar de un paciente con daño cerebral adquirido, probablemente eso no es lo que le preocupa en el momento, esa recuperación de capacidades. Le preocupa la vuelta al domicilio. Es decir, cuando esa persona ingresa en el hospital, es una persona con unas características concretas y con unas capacidades concretas, y durante el periodo hospitalario ven cómo esa persona ha perdido esas capacidades. Trasladar eso al domicilio genera una incertidumbre brutal, porque se nos pueden producir situaciones tan sencillas como que la persona no pueda caminar, como que la persona no pueda subir escaleras y tengamos algún tramo de escaleras en el portal. Cosas muy sencillas de las cuales evidentemente el paciente no está preocupado en ese momento, pero el familiar sí. Y lógicamente para el familiar al final esa es la principal y primordial preocupación. Y estoy hablando de cuestiones relativamente sencillas como son salvar barreras físicas. Si ya nos vamos a pacientes con problemas de comportamiento,
o con un claro cambio de personalidad de lo que era previo a la hospitalización, la incertidumbre todavía se vuelve muchísimo mayor porque lógicamente el familiar no tiene las herramientas suficientes como para manejar ese paciente en casa. Más allá del propio proceso que sufre el familiar de sufrimiento de ver que ha pasado algo muy grave a una persona querida, lógicamente. Un poco en función de esto que estabas comentando, ¿cuál es el abanico? Vamos a pensar en personas familias cuyo familiar acaba de sufrir un ictus, un accidente, un traumatismo. ¿Cuál es el abanico de realidades, entre comillas, que se va a encontrar? ¿Hablabas de problemas físicos, de problemas más de comportamiento? Sí, nos podemos encontrar desde las evidentes barreras físicas, que yo creo que todos hemos tenido a alguien cerca que ha podido tener ese tipo de problemas, no solo de acceso a la vivienda, sino en la propia vivienda. Lo que es una bañera tradicional pues no nos vale y hay que sustituirla por un plato de ducha. Algo tan sencillo como el acceso a la cama en el caso de personas que vayan en silla de ruedas porque tengan dificultad para hacer la transferencia. Hablamos de personas muchas veces cuyo peso incluso el familiar no puede manejar, requieren de una tercera persona. Eso sería como lo más evidente y lo que más o menos casi todo el mundo conoce, ¿no? Las barreras físicas, pero nos podemos encontrar problemas de comunicación, nos podemos encontrar con una persona que no comprende bien lo que nosotros le decimos o que no puede expresar lo que quiere decir, lo que supone una ruptura muy frustrante en la vida de la persona y algo que también genera mucha ansiedad en el familiar por no saber cómo manejarse. Lógicamente un familiar no es ni logopeda, ni fisioterapeuta, ni neuropsicólogo. Pues cuando salí del hospital, pues yo no sabía no andaba, y poco a poco pues ya... Rafael, 58 años. A mí me ayudó mucho mi familia, entonces para mí fue fácil. Lo que pasa es que yo sigo sin saber leer y estas cosas. Un ictus. A mí me dolía la cabeza, pero como a mí me daban jaquecas, pues creían que era una jaqueca. Salí y me mandaron al CEADAC. Y allí me volvió a pegar, a ver si os lo sé contar. Y luego me dio otra y ahí ya me metieron en el hospital, en el Ramón y Cajal. Yo no me enteraba de... Luego me dio por... A ver si os lo sé contar. Es que o sea, estaba no violento, porque yo nunca he sido violento, pero que era un poco... Pues mira, esto es lo que me ha tocado. Si es que no puedo decir otra cosa. Probablemente lo más desconocido dentro del daño cerebral adquirido, porque se asocia mucho a un daño físico, serían los problemas de comportamiento, esos cambios de personalidad, que sobre todo en las primeras etapas son muy habituales, llegando incluso a conductas muy agresivas, violentas, que al final el hospital nos va a ayudar en todo eso, nos va a ayudar con ayuda psiquiátrica, con la ayuda del neurólogo, con temas de medicación y demás, pero no van a estar ahí el lunes cuando yo me levanto a las 8 de la mañana y tengo que poner en funcionamiento a esa persona para ir a su rehabilitación o a lo que sea. No hay nadie que es decir, para el familiar hay un punto de corte que es ese momento en el que está solo con su familiar con daño cerebral adquirido y tiene que afrontar cualquiera de estos problemas que conforman este abanico del que hablábamos, y lo tiene que hacer por primera vez solo. Pasan muchos meses hasta que esa persona se siente realmente segura, empieza a tener las herramientas para manejarse y es capaz de llevar a cabo toda esta rutina sin tener un conocimiento previo, lógicamente. Vale, y con estas realidades en casa, ¿qué ofrece la sanidad pública a una persona que ha sufrido un daño cerebral adquirido y a su familia y a sus familiares? A ver, aquí hay que diferenciar claramente el que al final pues las competencias en este sentido son de las comunidades autónomas, entonces en función de la comunidad autónoma en la que se produzca el daño, las reacciones que se producen a continuación son bastante diversas. Si nos ceñimos un poco al ámbito de la sanidad madrileña, que es un poco el ámbito en el que yo trabajo y el que yo conozco más, lo que ofrece sanidad una vez que se produce la alta hospitalaria sería la atención, la rehabilitación ambulatoria, ¿vale? Esto, desde la óptica de los profesionales, en ocasiones tiene poco sentido por una razón muy sencilla, y es que no suele ser un procedimiento multidisciplinar. Es decir, al final una persona con daño cerebral requiere de un abordaje multidisciplinar por todos esos problemas de los que hablábamos antes.
por los problemas de lenguaje, por los problemas físicos, los problemas cognitivos. Normalmente cuando la sanidad pública da respuesta a todo esto lo hace de forma muy aislada, es decir, normalmente se suelen recetar literalmente bloques de 30 sesiones. Suelen ser 30 sesiones de fisio, a veces combinadas con 10 sesiones de terapia ocupacional o con 10 de logopedia, pero no existe un equipo normalmente multidisciplinar que esté coordinado, en el cual el logopeda, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional y el neuropsicólogo que me atienden sean de un mismo equipo y valoren este caso de una forma uniforme. Eso en cuanto al Servicio Madrileño de Salud. Previo a esto, y bastante importante, pero muy ausente en la mayoría de las comunidades autónomas, aunque aquí en Madrid sí que lo tenemos, aquí el Servicio Madrileño de Salud sí da la posibilidad de tener plazas de ingreso hospitalario, ¿vale?, previo a la rehabilitación ambulatoria, de hasta 6 meses. ¿Vale? En este caso aquí está concertado con 3 hospitales de la Comunidad de Madrid y nos ofrecen esa posibilidad de tener el ingreso en la cama, lo cual tranquiliza muchísimo al familiar, que no tiene que verse en el brete de tener que volver con su familiar al domicilio, y además añade el componente de la rehabilitación, que es crucial, como comentabas al principio, para poder recuperar todas esas funciones que se han perdido en el daño cerebral. Hablabas de diferencias en la atención en función de la comunidad autónoma en la que resida la persona afectada. ¿Son tan acentuadas esas diferencias? Sí, lógicamente. Aquí el problema vuelve a ser el que comentábamos previamente, ¿no? Al estar las competencias transferidas a las comunidades autónomas, al final uno no deja de depender de las características concretas de cada comunidad autónoma y, lógicamente, pues todos sabemos que no es lo mismo Madrid o Navarra o el País Vasco o Cataluña que comunidades autónomas como Andalucía o como Extremadura, pues donde los recursos son menores y, lógicamente, si te sucede, tienes la mala suerte de que el daño cerebral adquirido se produzca en una de estas comunidades autónomas, tu cobertura de servicios va a ser menor porque no existen los recursos, no es una cuestión de nada más. Vale, entonces entendemos que una persona que sufre un daño cerebral adquirido tiene por delante un recorrido de rehabilitación que pasa por aprovechar los recursos públicos o pagar los recursos privados. ¿Qué ocurre? Pongámonos en la situación de una familia con escasos recursos económicos que uno de sus miembros sufre un daño cerebral adquirido, que no pueden permitirse una rehabilitación privada. ¿Qué solución hay para esta gente? En realidad hay muy poca solución para este tipo de personas porque una vez agotados los recursos públicos no tienen más opción que recurrir a fundaciones normalmente. Su necesidad de rehabilitación es exactamente la misma, pero ahí volvemos al problema universal que tenemos en este país de no tener un plan nacional, ¿no? Digamos, que acoja todo esto. Terminadas determinadas etapas, al final dependes efectivamente, o bien de una rehabilitación privada o bien de una institución que a nivel fundacional pues pueda darte esa cobertura en cuanto a la rehabilitación. ¿Qué recursos ofrece la Administración desde el punto de vista asistencial? Quiero decir, plazas concertadas o ayudas económicas. A ver, una vez que termina la etapa sanitaria que comentábamos antes, la persona termina su etapa de hospitalización, después tiene su opción de ingreso con hospitalización y con rehabilitación, en recursos como el que tiene el Servicio Madrileño de Salud, y termina esa etapa de rehabilitación ambulatoria en los hospitales. Hay un corte grande porque la persona deja de ser una responsabilidad y una competencia de sanidad para pasar a ser una competencia de servicios sociales, ¿vale? Me preguntas un poco qué es lo que viene a continuación. El problema no es lo que viene a continuación, que también está muy diferenciado en función de la comunidad autónoma donde se produzca el daño. El problema es que ese corte lo es, primero porque el tipo de asistencia es diferente, y luego porque no es automático y no es inmediato, por ende. Ya requiere de la valoración de dependencia. Y bueno, ahí nos encontramos el principal problema. El problema es que lo que hasta ahí ha sido relativamente rápido y bastante eficaz, y yo considero que en los últimos años ha avanzado bastante en España, hace un corte de repente mientras se tramita la dependencia que supone que durante bastantes meses, normalmente al final por el periodo de un año, esas personas estén sin ningún tipo de cobertura. No porque no exista el recurso, porque en comunidades autónomas como las que hemos mencionado previamente sí existen los recursos,
sino porque para acceder a esos recursos tienes que tener, pasada la valoración de dependencia, tienes que tener tu grado, tienes que tener asignado el recurso que has solicitado previamente y más luego tiene que haber una plaza, lógicamente, libre en ese recurso. ¿Y ese año en blanco qué hacemos? Ese año en blanco es probablemente lo más duro, es un poco el ámbito laboral en el que yo me manejo y es bastante complejo por eso, porque ni la familia ni la persona con daño cerebral adquirido entienden cómo todo lo que se ha hecho por salvar esa vida, por intentar a la mayor brevedad que esa persona tenga una rehabilitación ambulatoria y demás, de repente sufre un corte por la necesidad de una tramitación. Fue como un limbo, como una nebulosa. Los primeros meses pues fueron horribles. Teresa, 56 años. Luego ya cuando empiezas a encontrarte mejor, a empezar a rehabilitarte, pues es otra cosa, porque te das cuenta de que puedes volver a moverte, volver a incluso hablar. Yo es que cuando salí del hospital ni siquiera hablaba. Entonces, claro, me daba mucha rabia porque mi familia no me entendía. Yo ya me retiré del cartel de los símbolos y te da rabia, yo qué sé. Se entiende perfectamente que hay que hacer este tipo de tramitaciones, porque todo debe llevar su curso y su vía legal, pero los procedimientos son tan lentos que al final sí nos encontramos con esos prácticamente años en blanco y con que en esta segunda etapa que hablábamos de perteneciente a los servicios sociales de las comunidades autónomas, las personas nos llegan o bien sin mucha atención o bien habiendo tenido mucha atención en ese periodo inicial, pero con un periodo en blanco muy grande. Con lo cual, muchas de las capacidades que se han recuperado en ese periodo inicial y en las cuales la Administración ha invertido un gran esfuerzo de todo tipo, se han perdido porque la persona viene con 6 meses de parón, lógicamente. Esto es un error en el sistema muy importante. ¿Cómo se puede solucionar? ¿Qué alternativa hay? La alternativa clarísima, y es la que hemos defendido siempre desde la Plataforma Española por el Daño Cerebral Adquirido, sería la creación de un plan nacional del daño cerebral, en el cual, sí, evidentemente, al ir pasando por diferentes etapas, tienen que ir variando las competencias en cuanto a si son materia de sanidad o son materia de servicios sociales, pero no puede haber nunca un parón como este debido a una cuestión meramente administrativa por cambiar de la consejería que te tiene que atender. En el caso de que se generara un plan nacional, se entendería que esa tramitación previa que hay que hacer para acceder a los recursos de servicios sociales se haría durante la etapa sanitaria, lo que agilizaría muchísimo el poder acceder a recursos en la segunda etapa, en la etapa de servicios sociales. Para profanos, para quienes no sepan qué supondría un plan nacional, ¿qué es? ¿Cómo funcionaría ese plan nacional? ¿Qué beneficios tendría para arreglar esta situación? El darle una continuidad, el que tanto el usuario con daño cerebral adquirido, el paciente, como la familia tuvieran claro desde el minuto 1 que en función de cuál fuera la evolución de esa persona, iría derivando a unos recursos o a otros, siempre con la tranquilidad de que uno va a cubrir sus necesidades. Cuando hablamos de esto, es fácil a lo mejor el establecer paralelismos así para el público más profano con otro tipo de patologías como el cáncer. Yo me planteo el que se diagnosticara cáncer en un momento determinado, se hicieran las pruebas, se hiciera un esfuerzo inicial por intentar minimizarlo y demás, pero la etapa de paliativos no estuviera prevista. Es decir, al final, si tú no contemplas todas las posibilidades dentro de un proceso tan complejo como es un daño cerebral adquirido, evidentemente va a haber etapas que se te van a quedar fuera. Esa es la necesidad de tener un plan nacional, que al final no dependa ni de la comunidad autónoma ni del tipo de consejería que me tiene que dar la atención en función del momento en el que estoy, posdaño, sino que hay un árbol de decisión que en función de mis características y de mi evolución va diciendo hacia dónde tengo que ir y va cubriendo mis necesidades. Eso eliminaría, por un lado, todos esos parones que se producen en medio por cuestiones de tramitación legal y por otro lado eliminaría mucha incertidumbre, tanto en el paciente como en el familiar, que a medida que va quemando etapas no sabe muy bien no solo qué viene a continuación, sino si va a poder acceder a lo que viene a continuación. ¿Y el camino para llegar a ese plan nacional cuál es? ¿Por dónde pasa? Tal vez esa es una pregunta que habría que trasladarle a la administración. O sea, yo creo que la incidencia del daño cerebral adquirido es suficiente en España como para que esto se tenga en cuenta y hace muchísimos años que se está pidiendo desde muchísimas instituciones el
el que esto se contemple como lo que es, como una cuestión integral. Es complejo, afecta a muchísimos ámbitos, pero hay que ponerlos de acuerdo porque al final quienes están sufriendo las consecuencias son las personas con daño cerebral y sus familias, lógicamente. Bueno, pues vamos a pasar del ámbito público, del ámbito de la administración, al ámbito del tercer sector. Cuéntame, háblame un poco acerca de la utilidad de determinadas herramientas que surgen en torno al tercer sector. Te hablo de asociaciones, te hablo incluso de herramientas como aplicaciones que desarrolladas por fundaciones. Desde la propia Fundación GMP, junto con Fundación MAFRE, hemos desarrollado la APP Daño Cerebral. Háblame un poco sobre la utilidad de este tipo de herramientas que provienen de un sector que no es ni público ni privado. Al final vienen a rellenar todos esos huecos que la administración pública no ha cubierto, lógicamente. En el caso de la aplicación, nos parece una herramienta muy sencilla de producir, aunque no lo ha sido, ha sido complejo el proceso hasta que se ha llegado a ella, pero al final nos resulta una herramienta extremadamente efectiva. Al final, cualquier persona que tenga un teléfono móvil e internet, que es el 90% de la población de este país, puede acceder a el conocimiento, que al final es de lo que hablábamos antes, ¿no? De la información y el conocimiento como herramienta esencial para superar toda esa incertidumbre que genera un daño cerebral adquirido. Si yo al final a un golpe de teléfono tengo la opción de conocer todo eso, pues lógicamente tengo muchísimo terreno ganado. Eso es algo que la administración no ha hecho y que al final es una necesidad que se detecta desde el tercer sector y se lleva a cabo. Tan importante es para la creación de este tipo de herramientas como para cualquier otro elemento en el cual la administración ahora mismo no está actuando con respecto al daño cerebral. La aplicación es Daño Cerebral App, se puede encontrar en las plataformas de Android, de iOS, y bueno, es completamente gratuita y en su desarrollo ha participado Fundación Polivea junto con FEDACE, con la desarrolladora tecnológica Mobile One to One, Fundación GMP y Fundación MAFRE. Víctor Sánchez, director de Polivea Norte, presidente de la Plataforma Española por el Daño Cerebral Adquirido, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en este primer programa de Voces del Daño Cerebral. Espero volvernos muy pronto. Un placer, un gusto, cuando queráis.